Listen to her with me, man, I prepare really. They can step to me, my rap is medicine. You don't wanna F with me, I'm always fresh with it. On my best day, you ain't stressing me. Listen to her with me, man, I prepare really. They can step to me, my rap is medicine. You don't wanna F with me, I'm always fresh with it. On my best day, you ain't stressing me. Listen to her with me, man, I prepare really. They can step to me, my rap is medicine. You don't wanna F with me, I'm always fresh with it. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo al programa Hablando nos entendemos. En este programa tenemos la conversación enriquecedora con Carlitos Bellot. Él es constitucionalista, ha sido parte del equipo que trabajó en el desarrollo de la ley municipal de la bicicleta de la ciudad de Cochabamba. Tenemos cosas positivas, negativas, ya lo iremos escuchando en la conversación. Al mismo tiempo, también algunas reflexiones que él nos hace. En otros temas que también les comentaremos, el tema de los deliveries, en qué anda la campaña, el uso, mal uso de las ciclovías. Así que empezamos con el programa. Y sean bienvenidos nuevamente. Gracias, Carlitos, por aceptar la invitación al programa. Es importante tu participación y por tu conocimiento, porque eres un activista dentro del grupo. Yo te he conocido dentro ya del activismo y profesionalmente has dado un gran espaldarazo a todos los grupos que están en este movimiento. En este último tiempo se estuvo trabajando como un proyecto el tema de la Ley Nacional de la Bicicleta. Entonces, vamos por partes, ¿no? Primero, esta Ley Nacional, tú tienes que darnos una pauta de qué es lo que estamos buscando al buscar esta Ley Nacional, porque tiene que nacer de nosotros, no del Estado, no de los gobiernos municipales ni departamentales, ¿no? Sí, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, sí, surgió hace un tiempo con una articulación de personas a nivel nacional, impulsada por periodistas ambientales, como ya dijiste, esta idea de hacer algo respecto al tema de la bicicleta, sobre todo en este contexto de la pandemia, donde la bicicleta es el principal medio de transporte bioseguro, podemos decir, para, bueno, evitar los contagios, ¿no? En el espacio más riesgoso que hay son los hospitales, ¿no? En la pirámide de riesgos que han presentado dos organizaciones internacionales, están ahí como el espacio más riesgoso están los hospitales. El segundo espacio más riesgoso, Álvaro, es el transporte público masivo, ¿no? Entonces, la gente necesita pues transportarse para entrar en su actividad económica, ¿no? Ya sea para ir a trabajar, a vender, a estudiar, etcétera. Necesita trasladarse de un lugar a otro, no necesariamente para todo, pero siempre hay la necesidad de moverse físicamente, no todo se lo puede resolver por vía virtual. Claro. En eso, el medio de transporte pues es elemental. Ahora, de entre los medios de transporte que existen, la bicicleta es por excelencia el más bioseguro porque es el más individual que hay. Si bien la motocicleta también pareciera que es individual, así como el coche particular, siempre llevas a alguien más. La moto hay la tendencia siempre de llevar a alguien más, puedes llevar a alguien más en la moto y más aún en el coche, ¿no? Correcto. Y bueno, el transporte público pues, es altamente riesgoso, como hemos dicho. Entonces, la bicicleta se ve como el medio de transporte a promover en este contexto. Los gobiernos están obligados a promoverlo por este elemento de ser el más bioseguro que existe, ¿no? Ahora, para eso, claro, tenemos ahí 4 escalas de gobierno: el gobierno central, los gobiernos departamentales
hay un solo caso de gobierno regional y los 340 gobiernos locales que tenemos en el país. Ahora, ¿de quién es responsabilidad este tema? Según la distribución competencial que tenemos en la Constitución, es pues responsabilidad de los gobiernos locales, no del gobierno departamental ni del gobierno central, sino de los gobiernos locales. Ya. Porque la bicicleta es un medio de transporte eminentemente local. No usamos la bicicleta para el transporte interregional, interprovincial, y menos para el interlocal, ¿no? Entonces entra dentro de esto. Ahora, cuando se pensó en hacer una ley nacional de la bicicleta, cuando me hablaron para hacer una ley nacional de la bicicleta, de entrada yo no estaba de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es competencia del gobierno central y seguir manteniendo a que el gobierno central se haga cargo, por ejemplo, del tema de tránsito, que la policía no debería estar haciéndose cargo, no debería ser la policía quien cobre las multas, porque no es competencia del gobierno central el tema de tránsito según la Constitución. Entonces, obviamente, el pretender hacer una ley nacional es como reconocer o más bien consolidar a que sea el nivel central el que se haga cargo del tema, ¿no? Y eso va contra esto de la descentralización. La descentralización siempre es hacer que las cosas estén a cargo del gobierno más cercano posible a la población, ¿no? Y ese pues es el gobierno local, ¿no? Claro. Entonces, pero sobre eso habíamos visto qué pasa si bien los gobiernos locales tienen que hacer sus leyes municipales de la bicicleta, ¿no? Y hacerse cargo de este tema, pero son 340 gobiernos locales en todo el país. De ellos, pues, no sé, unos 30 deben ser ciudades, ¿no? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Entonces, imagínense hacer 30 leyes en cada municipio, hacer una ley, ¿no? Es una nos locura. llevaría un tiempo, o sea, nos llevaría mucho esfuerzo y segundo, no sabemos si lo van a hacer y si lo van a hacer en los términos correctos. Exacto. No podemos tener certeza de eso. En cambio, si hacemos una ley nacional, resolvemos de golpe con una sola ley todo el problema. Todo está hecho. O sea, sería como una ley marco, digamos, para que todos estén basados en eso. No precisamente una ley marco. En realidad no se requiere no se requiere hacer una ley marco porque no es que hay que distribuir competencias. Las leyes marco solamente son para que en ese marco todos los gobiernos se muevan en el ámbito de su competencia. Entonces solamente puede existir una ley marco. Las demás a las que le han llamado ley marco son porque no sabía mucho qué es una ley marco, ¿no? Valga la aclaración. Entonces, el gobierno central podría ser, tal vez, sigo todavía yo ahí un poco resistiéndome a eso, por eso tampoco he seguido en el tema al ver que no había mucha motivación, lo dejé, porque tendría que ser como una ley excepcional, porque se estaría haciendo una ley en un tema que no es competencia del gobierno central, ¿no? Entonces tendría que ser bajo la figura de ley excepcional y netamente aplicado al contexto de la pandemia, no así una ley ordinaria, porque según la sentencia constitucional 2055, no puede el gobierno central hacer leyes en temas que no son su competencia. Y así sea como ley supletoria, la única ley supletoria que puede existir es la ley de gobiernos autónomos municipales, la ley de gobierno local. Y ya existe esa ley, ¿no? Y no se puede hacer otra ley supletoria aparte de esa que sea postconstitucional. En este momento, las leyes del gobierno central que norman temas que ya no son de su competencia,
se convierten en leyes supletorias. Ese es el caso del Código de Tránsito. Es una ley supletoria para los gobiernos locales. Sí, correcto. Sí, sí. Que se aplica solo en tanto los gobiernos municipales no hagan su propia ley en el tema, ¿no? Entonces, por esa razón sería un poco forzado constitucionalmente. Y la forma de forzarlo sería, pues, decir que es una ley excepcional. Pero aún eso es posible que los juristas de la Asamblea Legislativa, si es que están conscientes de esto, porque a veces no saben siquiera que esto es así, no se han leído estos precedentes constitucionales y por tanto a veces desconocen. Si es que desconocen, bueno, si es que desconocen, pues sería una ventaja más bien porque aprobarían este tema sin mucho cuestionamiento, pero en caso de que sepan, incluso ellos mismos podrían tal vez detener el proceso y haríamos una ley que muera en el camino, ¿no? Ese es el riesgo que tendríamos, además del riesgo de indirectamente pretender nuevamente centralizar las cosas en el gobierno. Ya, perfecto. Eso es lo que me gusta de vos, Carlos. Eres muy amplio en tu explicación porque realmente el tema lo conoces muy bien. No solo legalmente, sino estamos hablando ya constitucionalmente, que es lo que tenemos que respetar y mantener esos lineamientos, ¿no? Para no cometer errores y pecar de, no voy a decirlo ignorantes, ¿no? Pero no pecar en algo que de repente no nos va a funcionar y va a ser un desgaste innecesario, ¿no? Por eso me gusta el tema de que seas muy claro y directo en el tema, ¿no? Ahora, en el tema que se estuvo avanzando algo con los periodistas ambientalistas, convocaron a un grupo, ¿no? A nivel nacional. Y yo internamente te preguntaba, ¿están todos los actores que deberían participar de este proyecto de ley excepcional que ya lo has aclarado? ¿Tú crees que estaban todos? En base a las ideas que ya se lanzaron, digamos, ¿no? Bueno, no es tan importante, Álvaro, el tema de que si están todos los representantes o no, porque la participación social, Álvaro, es un derecho, no una obligación. Ya, perfecto. Y el tema de la representatividad también es casi una ilusión a veces. Lo importante es tener gente que quiera aportar en el proceso y mejor aún, claro, si son colectivos con representatividad, sí, es mucho mejor, hay mayor legitimidad, pero no debe ser siempre una limitante eso, no, porque es una manera simplemente de, podríamos decir, como de mironeamiento entre sociedad civil para poder participar. Me parece. Yo soy más partidario de que toda la gente que tenga la voluntad de contribuir, así sea individualmente o colectivamente, tiene que estar en estos procesos, ¿no? Porque son quienes van a contribuir, ¿no? Y es importante la participación de quienes manejan bicicleta día a día en las ciudades, en los caminos en general, porque muchas cosas, Álvaro, no las podemos entender si no es desde la realidad que se vive. Por eso existe la participación en realidad, porque le contribuye gran parte del contenido a las políticas públicas para darle aplicabilidad en la realidad. Porque si, digamos, dices que el casco debe ser obligatorio, por ejemplo, una persona, un cicloturista, uno que sale solo fin de semana, o peor aún alguien que no maneja bicicleta, va a mirar desde afuera y va a decir, no, el casco debe ser obligatorio, sí, ¿no? Correcto. Pero eso no es aplicable a la realidad porque que más bien lo que vas a hacer es generar un efecto contrario a promover la bicicleta. Correcto. Porque si, digamos, tienes ahí una chica con un peinado súper bonito que se ha hecho y quiere ir a trabajar, si se pone el casco arruina su peinado. Entonces va a preferir no ir en bicicleta y va a preferir ir en coche.
Correcto. Entonces estás haciendo que la gente deje de usar la bicicleta en lugar de eso. Lo que tiene que ser, para quienes manejan bicicleta, está claro que lo del casco es importante, pero tiene que ser recomendable, tiene que ser reforzado en su recomendación, pero no obligatorio, ¿no? Correcto. Esas cosas no las podemos ver si es que no manejamos bicicleta, ¿no? Para los que no manejan va a ser, no, el casco debe ser obligatorio y punto. Tendemos a ser siempre muy paternalistas al momento de hacer las normas y eso tiende a ser inaplicable en la realidad. Luego tenemos leyes que no se cumplen. Correcto. Sí, eso es lo que yo he estado tratando de manejar en el programa, porque justamente uno de los temas de mucha discusión, donde no es el tema ahora, el uso del casco, pero el tema ese de que si tú les pones trabas a las personas para que utilicen la bicicleta o surge alguna observación, van a dejar de usar la bicicleta y van a preferir utilizar el medio de transporte, un auto, el transporte público, y esa no es la idea, correcto. Entonces, la idea del programa es ese, ¿no? El incentivar de que la gente no encuentre esos peros, más bien sienta las ganas de utilizar ese medio de transporte que es la bicicleta. Y por eso la iniciativa de este programa que ha surgido de mi parte en apoyo a todo el trabajo que hemos estado haciendo. Entonces, volviendo al tema de la ley o de este proceso que estamos intentando que se haga, ¿tú qué pasos crees que podríamos dar en este momento de lo poco que se ha podido hacer en este grupo que se ha conformado en esta época de la pandemia, para que esta ley excepcional tal vez pueda ser tratada y se pueda avanzar, ¿no? Bueno, yo pienso que podría explotarse esta articulación nacional que existe y que está todavía ahí latente, aunque un poco pasivo ya a mi percepción desde un tiempo a esta parte, pero pienso que podría aprovecharse ese espacio para poder proponer una política nacional en todo lo que es competencia del gobierno central, ¿no? Hay ciertas cosas que son competencia del gobierno central, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la importación de las bicicletas, ¿no? Exacto. En eso, para generar accesibilidad económica al medio de transporte, que es a este instrumento que es la bicicleta, pues, por ejemplo, como una forma de incentivo, el gobierno central podría establecer un cero arancel a la importación de bicicletas y repuestos, pero que sean bicicletas para uso como medio de transporte. Transporte, sí. El ciclismo urbano, ¿no? Correcto. Y de esa manera, digamos, hacer que el precio tal vez baje, ¿no? Tal vez un poco condicionado a que los precios sean accesibles, porque hoy en día las bicicletas, al menos una buena donde no se te rompa en el camino y te accidentes, cuesta nomás, yo calculo unos 500 a 600 dólares mínimo una bicicleta estándar o medianamente de calidad, ¿no? Una más barata es riesgosa porque puede romperse la horquilla y caes, ¿no? Sí, correcto. Caer hacia adelante es sumamente peligroso. Pueden haber ese tipo de cosas. No manejo mucho los aspectos técnicos. Los que trabajan con este tema saben cuáles son los elementos que hacen a la calidad de una bicicleta. Yo estoy especulando nada más. No, está bien. Quiero decir que podría abaratarse, ¿no? Mucho. Y eso podría ser una forma de incentivo, digamos, económico al uso de la bicicleta. Y eso es competencia del gobierno central. Aspectos como esos existen, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el transporte interdepartamental, el decir que no se niegue a llevar bicicletas, por ejemplo, que tengan espacios para cargar bicicleta. Por ahí hay gente que en el camino en la carretera, digamos, está en bicicleta y necesita transportarse hasta por ahí y quiera subirse. Si tiene la bicicleta, pues, tal vez no va a tener la posibilidad, no sé. Se pueden pensar, en este momento estoy simplemente haciendo como pensando en voz alta,
pero Correcto. lo que quiero es poner la idea de que pueden haber muchos elementos que podemos analizar y que son competencia del gobierno central y podríamos pues proponer que se haga una norma, ya sea un decreto o una ley para incentivar el uso de la bicicleta. Correcto, correcto. Sí. Sí, me parece, es un buen punto este de bueno, las circunstancias ha provocado que la gente que trae bicicletas o ha empezado a hacer negocio con la venta de bicicletas, han aprovechado también el incrementar el precio de las bicicletas. Pero es un tema muy importante esto de fomentar el uso de las bicicletas para uso urbano, ¿no? Dentro de las ciudades. Porque no vamos a comprar una bicicleta de carbono de $2,000 para ir a mi oficina, ¿no? Es medio complicado, porque esa es otra de las brechas que tenemos, porque no tenemos los espacios de seguridad para dejar nuestras bicicletas en las ciudades. Estamos en un proceso que es muy lento, pero sí, es interesante eso de proponer el tema de los aranceles, ¿no? Para la importación de bicicletas. Carlitos, a ver, yo te hago la siguiente pregunta. Tú, hasta ahora, lo que has podido trabajar y has podido ver en este grupo que se conformó, se ha podido avanzar, ¿has estado solo? ¿Tienes personas que han estado apoyándote legalmente o técnicamente? ¿Tendríamos que reforzar algo en este trabajo? ¿O lo que necesitaríamos sería que la gente un poco de nuevo se sacuda y vuelva a arrancar esa máquina? Bueno, Álvaro, yo he sido invitado para hacer el Uh-huh. apoyo técnico a este proceso, ¿no? Sí. Uh-huh. No ha sido mi idea el No, hacer la claro, ley no, por nacional. supuesto. No he sido yo quien ha articulado a estos grupos o a este grupo de alcance nacional que existe en este momento, sino han sido este grupo de periodistas y a los que se han sumado mucha gente, entre ellos muchos promotores de la bicicleta, ¿no? Ahí he sido invitado para apoyar técnicamente y está mi voluntad ahí de apoyar, pero yo no puedo ir y pretender ser el impulsor, el articulador. Por supuesto. Y es por eso que he quedado un poco pasivo con este tema, porque pues son ellos quienes tienen que hacer, en el tema. Perfecto. Y yo estoy presto para apoyar técnicamente en el momento que decidan activarse con este asunto, ¿no? Perfecto. Entonces, estoy para apoyarse. Por el momento estoy apoyando a gobiernos locales, ¿no? Hay varios, como has mencionado, varias ciudades que quieren hacer sus leyes municipales de la bicicleta y estoy ocupando un poco de mi tiempo en apoyarlos en este tiempo que claro. más relativo a mi demasiado. Claro. No, está bien, vale, perdón, de repente yo mismo no me he expresado correctamente, pero está bien la aclaración. Sí, es cierto, tú has sido invitado a ser parte de apoyo. De repente, lo que necesitaríamos entonces, de repente está mal hecha la pregunta, es que la gente que ha convocado a este grupo o ha conformado el grupo tendría que ver cuánto ha podido avanzar, cuánto ha podido hacer y qué le falta hacer para que de nuevo esta máquina de pedalear funcione, ¿no? Empiece a funcionar correctamente. Entonces, una de mis intenciones, voy a intentar, tengo muchas intenciones, soy de las intenciones y algunas cosas las he logrado. Te diré, tú mismo has debido ver que estamos con el problema de los deliveries que están utilizando las ciclovías como vías de circulación. Y yo personalmente he tenido problemas, salgo alguna vez por las ciclovías. Yo generalmente salgo afuera de la ciudad, pero cuando uso la ciclovía me encuentro con motos. No me pongo a discutir porque no tengo ese espíritu de discusión, de pelea, sino de conversación. Por eso el programa se llama Hablando nos entendemos. Entonces, el detalle es que yo los detengo y les explico. Muchas veces, lógicamente, muchos te oyen, se disculpan y se retiran, toman la calle. Y otros, lógicamente, como cualquier otra persona,
le entra por aquí, le sale por acá. Entonces, yendo al grupo una de mis intenciones sería tratar de conversar con las personas que han organizado todo esto y ver de que esto vuelva a funcionar o ver qué es lo que ha pasado, cuál es dónde se ha estancado y qué es lo que nos tendríamos que saltar para continuar en este proceso. Yo soy muy creyente en las cosas positivas que se hacen y por eso en el grupo en Cochabamba, sin decir nombres, hay un grupo grande que trabaja impulsando la bicicleta, el uso de la bicicleta. En ciudades como La Paz, que es complicada con su geografía, han logrado muchas cosas. Entonces, es algo plausible eso. Y, lógicamente, ciudades grandes como Santa Cruz, que necesitan, parece que un empujoncito, porque están están divididos en su división, que más unidos en su proyecto de conformar un solo grupo y seguir adelante, ¿no? Entonces, es complicado en ese tema, pero yo espero, Carlitos, que con esto que hemos conversado, y yo creo que tenemos mucho por conversar, podamos trabajar sacando cosas positivas y que esta ley excepcional que ya las has aclarado como debe ser, nos sirva, nos dé una proyección a un futuro mejor, ya que las leyes que estás promoviendo en las ciudades son leyes que van a fortalecer todo este proceso que tenemos, que no es de ahora, ¿no? Tú formas parte de este proceso de hace muchos años atrás. Yo estoy cumpliendo 5 años apenas en el proceso. Entonces creo que merecemos seguir continuando con esta idea, porque la pandemia, fuera de todo el contexto político y de salud, que ha sido muy duro para muchas familias, nos ha caído como una forma de decir, bueno, señores, esta es su oportunidad. Entonces, yo creo que en ese proceso tenemos que aprovecharlo y tenemos que continuar y dar ese impulso. Y cuando yo vi que tú estabas en esto, yo le vi ese impulso en vos, porque tú eres la parte técnica legal que nos impulsa a hacer eso, y nosotros somos las ruedas que podemos hacer que el carro funcione, o la bicicleta funcione, perdón, es el mejor ejemplo. Pero, Carlitos, yo te pido, como último, lamento que el programa sea corto, pero en otras oportunidades con mayor detalle yo creo que podemos ir viendo otros temas, porque a mí me gusta no solo hablar Cochabamba. Yo te voy a comentar, yo hablo con gente de México, gente del Perú, he estado hablando con gente de la Argentina, porque es bueno ver cómo estamos en todo el mundo, ¿no? Viendo qué estamos haciendo. Y creo que todos estamos en eso, unos más, otros menos, pero estamos en ese proceso. Entonces, yo te pido como último, tus últimas palabras antes de despedirnos. ¿Qué podemos, qué hacemos de aquí para mañana? Seguimos metiéndole con esas ganas. No, tú sabes, yo soy apolítico, o sea, no soy de esos políticos que buscan la situación y el momento para saltar arriba. Y yo quisiera que tú me digas, ¿qué hacemos? ¿No? Que nos olvidaremos de esos temas, porque nosotros como ciclistas buscamos algo para nosotros, ¿no? Y todos, ¿no? En general. Bueno, Álvaro, lo que me gustaría hacer es recomendar a los colectivos, porque para hacer cualquier política pública, impulsarla, tiene que nacer de una motivación de la propia gente, ¿no? La propia gente es la que tiene que estar motivada, y esto va a marchar y va a llegar a su meta, a la meta más bien, por impulso y motivado por la misma gente. No van a ser los gobiernos, no van a ser, no sé, los técnicos como yo, por ejemplo, quienes las van a impulsar. Tienen que ser los propios ciudadanos, los propios colectivos. Pero en esto es importante, y esto lo hago, si me permites, como una recomendación. Sí.
en el ámbito de la política nos hemos acostumbrado un poco a las luchas de poder y siempre los políticos están, por eso no me gusta, por ejemplo, trabajar en la administración pública, porque tienes que estar ocupando el 80% de tu tiempo en estar lidiando con asuntos de luchas de poder en lugar de trabajar, ¿no? Correcto. Pierdes tiempo ahí, o sea, ir a trabajar en la administración pública hoy en día es ir a perder el tiempo, porque podía estar invirtiendo la energía en la transformación social, estás invirtiendo en luchas de poder y eso es absurdo. Pero eso no, hay que tener cuidado de no trasladar eso a la sociedad civil y tendemos a hacerlo. En lugar de impulsar y dedicarnos a impulsar una política pública, a veces nos estamos dedicando a ver si esa persona representa a alguien o no, si aquel es o no es, o delimitar la participación entre los propios actores de la sociedad civil. Se están haciendo conflictos por temas que tienen que ver con quién participa más o quién no. Y eso perjudica los procesos. Santa Cruz en este momento entiendo que tiene ese tipo de problemas, creo que a eso te estabas refiriendo. Correcto. Y en Cochabamba, por ejemplo, se ha estancado ahí porque, se ha hecho una ley donde el gobierno municipal le ha quitado en el proceso de aprobación o de revisión del proyecto de ley que se propuso, que tenía 53 artículos inicialmente, lo quitó tantas cosas el gobierno municipal en la negociación que al final los ciclistas terminaron cediendo para que se apruebe porque fueron 2 años de negociación. Exacto, prácticamente. Correcto. Y el gobierno municipal se encargó de quitar todos los dispositivos de eficacia de la ley, que pues esa ley no obliga a nada prácticamente. Si bien está en alguna parte que en redacción deberá hacer, no obliga a nada de forma específica, entonces no se está aplicando, no tenemos por eso. Si nos fijamos en la Cochabamba de antes de la ley y en la Cochabamba después de la ley, vamos a notar que no ha cambiado casi nada, así poquito, casi unos detalles, por ejemplo, que la alcaldía ha puesto ya por lo menos un espacio para dejar la bicicleta, unas que otras cositas podemos destacar, pero lo que dice la ley en sí no se está cumpliendo. Correcto. No se cumple. Entonces, esas cosas, por ejemplo, en Cochabamba podrían estar impulsando, pero pareciera que estas luchas de poder internas de los colectivos, la bicicleta, la están perjudicando, ¿no? Entonces, lo que les sugiero es que no miren quién, lo que tienen que mirar es qué está proponiendo y debatir sobre los qué. ¿Cómo vamos a hacer las cosas, no? ¿Qué cosa está funcionando y qué no? ¿Qué cosas necesitamos cambiar ya? ¿Quién lo quiere hacer? Y no hay que fijarse quién lo propone, quién lo hace, quién no debería hacerlo. Esas cosas arruinan los procesos. Estaríamos comportándonos igual que en la administración pública. Un concejal en la administración pública no logra empujar nada, peor si es de oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros se van a poner celosos con la propuesta que está poniendo y se van a ocupar más bien de tabearle todo lo que quiera hacer, ¿no? Correcto. Entonces, por eso es mejor desde la sociedad civil, pero si la sociedad civil vamos a hacer lo propio, entonces vamos a quedar casi lo mismo que si estaríamos en la administración pública sin poder hacer mucho, ¿no? Eso correcto. Es, Álvaro, así que depende de los colectivos, el activar su voluntad. Yo estoy presto para apoyar a quienes quieran hacerlo y pues adelante, ¿no? Hay que hacer algo con esto. Hay muchos municipios en el país que están muy activados y hay que destacar que en algunos municipios no solamente la sociedad civil está interesada y activa con esto, sino también el gobierno municipal mismo, y a estos hay que reconocerles la aplauso. Correcto. Así es. Ya, Carlitos, es muy válida tu reflexión, estoy de acuerdo en eso, es muy importante lo que has dicho. Las pugnas de poder políticamente nos están enseñando las cosas que estamos viendo, y civilmente en los grupos estamos viendo también que existen estas discrepancias, diferencias que no deberían ser fundamentales para lo que estamos buscando, ¿no? Estoy de acuerdo, es correcta tu reflexión.
agradezco esa reflexión porque es positiva, no solo es para mí, sino es para todo el grupo, toda la gente que estamos en esto, y creo que tenemos que en ese sentido mirar las cosas para aquí, para adelante, y ser propositivos a lo que estamos haciendo, ¿no? En ese sentido. Nuevamente, Carlitos, te voy a agradecer tus palabras. Eres una persona que reconozco las capacidades que tiene, siempre lo he dicho, y por eso, repito, también te he buscado, te solicito este momento, y te agradezco, y espero que dentro de poco podamos volver a conversar, de repente ya no solo conmigo, sino con algunas otras personas, sobre cosas ya más puntuales, sobre todo lo que estamos queriendo lograr como ciudades, como país, y creo que como municipios que se necesitan, y es parte de esta cosa que es positiva, que nosotros la vemos de esa manera, ¿no? Bueno, con gusto, Álvaro, cuando me invites, yo con gusto voy a estar en tu programa y para hablar de estos temas tan apasionantes. Un abrazo a todos los que escuchan tu programa y bueno, hasta una próxima. Muchas gracias a ti. Gracias, Carlitos. Hasta la próxima. De esa manera hemos concluido con esa conversación enriquecedora con Carlitos Bellot, un constitucionalista muy estudioso. No solamente ha trabajado con el tema de las leyes o apoyo en cuanto a la producción de estas leyes sobre la bicicleta. Él tiene mucha experiencia en otros temas, así que por eso es enriquecedor con tener esta parte legal, tener su opinión y sobre el proyecto de ley nacional de la bicicleta. De la misma forma, en anteriores programas, los que han estado siguiéndonos, hemos tenido la voz de la parte técnica en cuanto a infraestructura. Hemos tenido la voz de Denis García, de Javier Molina, que son personas que conocen también esta parte, conocen también la parte legal, pero en este caso Carlos nos ha ampliado todo este aspecto que es muy grande. Y bueno, estamos aprendiendo de que hay muchas cosas que nos quedan por hacer. El proyecto de la ley excepcional sería importante de seguir impulsándola. Buscaremos a los promotores de esto para intentar ver de qué manera seguimos impulsando o de qué otro camino podemos tomar para que ya lo que se hizo no quede en la nada. Es importante, recalco, que esto no quede solo en un intento, ¿no? Vámonos a otros temas que interesa comentarles. En días pasados, con los problemas del uso y el mal uso de las ciclovías por parte de los deliveries o las motos particulares, hemos recibido muchos comentarios, especialmente en el Facebook, y en muchos de los casos también se han recibido ciertas expresiones poco educadas de algunas personas que suponemos que son personas que se dedican a este trabajo del delivery. Recalcamos de que el tema de los deliveries no es nuestro tema principal. No podemos decir que ese trabajo no tiene que seguir, porque dentro del grupo de los deliveries están los ciclistas que también hacen este tipo de trabajo, sino que son las motocicletas que están haciendo un mal uso de las ciclovías. En muchos casos justifican de que por los controles que se están haciendo en los puentes no pueden circular y se ven obligados a usar la ciclovía o los puentes peatonales sobre el río Rocha. Esto no nos parece correcto, porque los puentes peatonales cumplen una función, peatonales para las personas y la ciclovía para los ciclistas.
yo creo que hay una parte mal organizada en este proceso de la distribución de las áreas de trabajo, y que los deliveries deberían organizar su distribución según sus posibilidades de llegar a clientes y a los restaurantes o empresas que producen alimentos y que están ya en los horarios restringidos. Deberíamos respetar eso. Y fuera de eso, la ciclovía es utilizada principalmente por gente que va al trabajo, gente que va a pasear, a caminar, y la gente que va con sus hijos. Eso respetemos, eso es lo que tenemos que aprender, y eso es lo que en algún momento yo me he puesto delante de las motos, las he detenido porque he estado con niños pasando alrededor mío, y creo que es lo primordial, el respetar la seguridad de estos. Así que en cuanto a la campaña de concientización y socialización de la ley de la bicicleta, lamentablemente no he logrado nada en esta semana, ya que es anecdótico, pero muchas de las empresas donde te sugieren comunicarte con un número de celular, te comunicas o te ponen un correo electrónico, les escribes, y en muchos de los casos esa línea ya no pertenece teóricamente a esa empresa, o ese correo electrónico es rechazado porque ya no está vigente. Entonces vamos a seguir insistiendo de alguna manera. Probablemente ahora físicamente intentemos llegar a las empresas para la concientización, la socialización de esta ley, que debe ser de conocimiento de las empresas, de los conductores de las motos y de los mismos ciclistas. Los ciclistas deben sentirse respaldados con esta ley de una forma u otra. Tal vez tiene algún vacío que no ha sido complementado, pero es una ley que al final de una u otra forma nos respalda para poder seguir transitando en la ciudad y con un uso seguro en las ciclovías. Es de esta manera que concluyo el programa. Es un programa un poco largo, sí, pero valía la pena hacerlo por la conversación que hemos tenido con Carlitos Bellot. Y como último, tomando su palabra, el tema reflexivo es de trabajo de las bicicletas, la implementación, el uso de las bicicletas en las ciudades, en las provincias, en Bolivia, es de todos. Los protagonismos debemos dejarlos a un lado. No es quien hace más, no es quien hace menos, sino es el trabajo en equipo. Y en ese sentido tenemos la conciencia tranquila de que el trabajo en equipo sí funciona. Y me parece que en la parte personal de algunos activistas no está funcionando bien la idea, pero todo en el camino se arregla, porque hablando nos entendemos. Gracias y hasta la próxima.